Muy buenas tardes y bienvenidos a esta cita en Value School, que es donde Internet aprende a ahorrar e invertir. Hoy tenemos una esperadísima cita con Unai Ansejo de Indexa Capital, una cita que se pospuso ya por febrero o marzo, pero bueno, que 3 meses después ya le hemos podido volver a encontrar fecha acerca de su libro, de indexación, de gestión automatizada, en fin, un montón de cosas que ya sabéis, porque Unai estuvo ya en Value School hace casi un par de años con una charla sobre gestión, bueno, el trabajo que hacen de gestión indexada en Indexa Capital, que es magistral. Yo os recomiendo que la vayáis a ver, pero bueno, para quien no conozca a Unai, le presentaré dentro de un momentito. Antes quiero recomendaros que vayáis a la sección de comunidad del canal de YouTube, aparte de suscribiros al canal y dar el like, ese tipo de cosas que no me gusta mucho pedir porque digo, oye, la gente que haga lo que quiera, si le gusta el like, el vídeo, que lo den y que si no, pues nada. Pero sí creo que os podéis pasar por la caja de comunidad a descargar el nuevo número de la revista de libros de Value School, que lo hacemos con mucho cariño y está súper bien. El número de este mes, de abril, los sacamos a final de mes, de cada mes, de la revista, se dedica a Miguel de Juan, el gestor de Largos Capital, un lector voraz. Le pedí a Miguel que me recomendase, que me hiciese una selección de libros, me mandó como 40 por ahí, porque lee a razón de uno por semana, cuando no dos, y la selección ha sido estupenda, de inversión, sobre escuela austríaca, capitalismo, finanzas, historia de España, que le encanta. En fin, seguro que si lo descargáis y escogéis alguno de los que Miguel recomienda, no os vais a equivocar y os va a gustar. Esa es la idea. Tenemos ya números desde el mes de enero hasta ahora en abril. En mayo haremos un parón porque, redoble de tambor, vamos a lanzar esta semana la traducción, la edición en español de la carta de BRK. La que se comentó el 1 de mayo en la Junta de Accionistas de Berkshire Hathaway, la hemos traducido, editado al estilo Value School y va a estar disponible esta misma semana ya en la cajita de comunidad, gratis para vosotros. Son 22 páginas de sabiduría empresarial del oráculo de Omaha. O sea, una maravilla. Yo he disfrutado revisando el texto, leyéndola. ¿Qué te pasas? Bueno, pues anuncios terminados. Vamos a presentar al ponente de hoy, que nos va a hablar sobre menos costes, más rentabilidad, mi camino hacia la gestión indexada, que es prácticamente el título de este libro de Unai Ansejo, que para quien no lo conozca aún, diré que es un emprendedor fintech, es cofundador y CEO de Indexa Capital. Y Unai trabaja para mejorar la rentabilidad de los inversores a través de la indexación, los bajos costes y la mayor diversificación. Unai Ansejo, bienvenido a Value School por segunda vez, amigo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Estoy encantado de volver a estar con vosotros en Value School. Ya lo dije la primera vez, lo digo la segunda. La verdad es que es encomiable iniciativas como la de Value School para dar a conocer todo tipo de gestión, value, indexada, de cualquier tipo, con la idea de promover la cultura financiera, que ya lo hemos oído muchas veces, pero yo creo que es algo extremadamente importante en España a mejorar. Totalmente. Y te diré una cosa, invitarte a ti, por ejemplo, ¿no?, que es un estilo pues, complementario a la gestión activa que practica pues, Francisco García Paramés o Iván Martín, típicos gestores de Value que también son amigos de la casa, nos ha dado un plus de credibilidad enorme a Value School. El hecho de que aquí seáis bienvenidos tantos estilos diferentes, cosas que entendemos, que recomendamos. El propio señor García Paramés en su libro lo recomienda, que si uno no quiere, no conoce mucho de inversión, que haga inversión pasiva con algún gestor automatizado. Nos ha dado una autenticidad y una credibilidad que, fíjate, estamos cosechando y recogiendo los frutos de esa labor de realmente esta es la casa de todos. Y bueno, encantado de tenerte a ti. Oye, Unai, ¿cuándo salió el libro? Coméntanos. Bueno, por cierto, os diré, recomendadísimo. Me ha encantado, lo sabe Unai, porque se lo dije ya en privado cuando estábamos haciendo la prueba técnica del Zoom y todo eso. Es un libro que os recomiendo leer porque vais a aprender no solamente de inversión pasiva, indexación, sino de inversión en general. Partes técnicas, un poquito, pero con muchos datos, pero con un estilo muy cercano, muy accesible. Ahora vamos a escribir el libro antes de entrar en la materia, pero de verdad, recomendadísimo por mi parte. Unai, ¿cuál es el propósito del libro? ¿Por qué te decidiste a escribirlo y publicarlo? Sí, la verdad es que desde el nacimiento de Indexa, ¿no? Una de las vocaciones que teníamos también es, además de procurar, ¿no?, que los clientes tengan más rentabilidad a largo plazo en sus carteras, era también incrementar la formación financiera de nuestros clientes y en general, ¿no? Entonces, desde bien el principio empezamos a escribir artículos en el blog de manera periódica. Y primero, pues,
conceptos generales, pues qué es un índice, qué es la gestión automatizada, y cada vez de manera pues, más desgranada, ¿no? Yendo a casos un poquito más concretos. Y esto estuvimos haciéndolo pues, los primeros 5 años. Igual pues, un par de artículos al mes. Como hace un año dijimos, oye, ¿por qué no montamos además de los artículos, montamos un proyecto de formación financiera en el cual cuando un cliente se da de alta, pues le llega un email y a los 15 días le llega otra entrega y a los 15 días le llega otra entrega. Y de manera natural, eso lo que surgió es, oye, ya tenemos todo armado, vamos a escribir un libro y con todo este contenido, hecho a lo largo de 5 años, y dándole un toque personal. Al final ver cómo todos esos aprendizajes los he ido viendo yo poco a poco, de manera progresiva a lo largo de mi carrera y cómo he llegado a las conclusiones por las cuales llegué a fundar Indexa Capital. Vale, o sea, para que los lectores lo entiendan, el libro no es exactamente una recopilación de artículos de blog, está basado en ellos, hay mucha reelaboración, pero sí una cosa que he agradecido es que se lee tan fácil como si fuese un artículo de blog, es decir, es que es muy... hay un propósito de hacerlo muy asequible a cualquier tipo de lector, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Al final, las finanzas suele ser un tema relativamente arduo. A los que estamos en el día a día y estamos todo el día hablando de finanzas se nos olvida, ¿no? Pero el que viene de fuera y empieza a escuchar que si rentabilidad, indexación, activos, rentabilidades, volatilidad, riesgo, divisas. Entonces, desde el principio lo que yo buscaba era que fuera una forma de comunicación sencilla y directa, ¿no? Y esto al principio me costó porque yo estuve un tiempo en la universidad, hice una tesis y el lenguaje que se utiliza en el mundo académico a la hora de escribir, de hacer investigación, es justo lo contrario. Es lenguaje muy técnico y no escrito con la intención de que llegue al mayor público posible de manera sencilla, ¿no? Entonces, hubo un proceso muy importante de simplificación, de, oye, pero ¿qué es lo importante? De qué manera poder contar las cosas para que uno resulten más accesibles al que tiene menos experiencia financiera y luego tengan mayor impacto de comunicación, porque al final yo esto lo he aprendido de mi socio François, para comunicar es mejor hacerlo sencillo. O sea, no va de explicar cosas complejas no, es cuanto más sencillo, frases más cortas. Esto, a mí me costaba mucho, a mí me gustan las frases muy largas, pero no, frases cortas, sencillas, directas. Y bueno, yo creo que al final pues lo he conseguido. Y se nota, yo voy a dar algunos datos del libro, son 270 páginas con un último apéndice de referencias académicas para los que quieran saber un poquito más en publicaciones más especializadas y leeré el capítulo 2, gestión activa versus gestión indexada, el 3, gestión automatizada, el 4, riesgos, el 5, muy importante, cómo elegir mi perfil inversor, 3 capítulos sobre comprar el mundo, clases de activos, asignación de activos, selección de fondos, muy importantísimo, qué criterios se pueden utilizar para elegir qué fondos, cómo minimizar impuestos, que esto nos interesa a todos los inversores, sesgos de comportamiento, también hay un capítulo sobre behavioral finance, ¿no? En fin, una pasada, recomendadísimo. Unai, vamos un poquito a entrar en materia. Cuéntame un poco cómo está funcionando vuestro proyecto, cuánto tiempo lleváis en España y qué tal está siendo el resultado de Endesa Capital, antes de entrar ya en el contenido del libro per se. Claro. Mira, pues lanzamos Indexa Capital en diciembre de 2015, hace ahora 5 años y medio. Y bueno, pues era el primer proyecto que proponía a cliente de todo tipo, cliente final, la propuesta de, oye, compra el mundo con bajos costes, indéxate, compra la media del mercado, que los datos dicen que en la gran mayoría de los casos te va a ir mejor. Entonces, nada, lanzamos, tuvimos que explicar mucho, ahora que la indexación es algo un poquito más conocido, ¿no? Sobre todo Sí. en estos círculos que nos movemos, pero hace 5 años y pico, en fin, éramos Pioneros. pioneros en esto, ¿no?
Y no solo indexación, sino también automatización, ¿no? E Internet. En fin, eran muchas cosas nuevas juntas. Y bueno, pues como siempre que montas una empresa, pues dices, bueno, a ver, ¿no? Yo me tiro a la piscina, vamos a ver cuánto agua hay, ¿no? Veníamos de ver que en Estados Unidos había unas empresas similares que estaban teniendo bastante éxito, lo cual, pues, en fin, decía, bueno, pues allí funciona, igual aquí también. Esa era inicialmente como lanzamos. Y nada, la verdad es que la acogida fue magnífica, ¿eh? La verdad es que fue mucho más rápido de lo que pensábamos inicialmente. Y, en fin, pues hemos tenido un crecimiento pues, exponencial y a día de hoy tenemos ya 930 millones de euros gestionados, crecemos al 100% anual, tenemos 40.000 clientes. Wow. O sea, Indexa se ha convertido de la nada en 5 años a ya una señora entidad. Mira, justo este año es una cosa muy técnica, pero a efectos de auditoría somos una entidad de interés público. ¿Y qué Que significa eso? eso significa pues, que la auditoría es un dolor de muelas que no te puedes imaginar. Si ya de por sí miran, pues si eres una entidad de interés público, que son todas las entidades, todas las entidades financieras que tienen durante más de 2 años 5.000 clientes, pues en fin, pues es una auditoría muchísimo más profunda y tal. Entonces, pues la verdad es que ha sido un camino lleno de alegrías, ¿no? Ver cómo una propuesta que tú inicialmente ves clarísima, ¿no? Y ves cómo progresivamente los clientes la van incorporando, pues la verdad es que han sido unos 5 años magníficos. Pues felicidades desde aquí, desde los amigos de Value School. Y bueno, continuamos entonces. Sé que tienes unas diapositivas preparadas Sí, para lo que va a venir después. Ya las puedes, si quieres, lanzar compartiendo la pantalla. Y bueno, vamos a ir pasando. A ver, lo que os vamos a presentar ahora es una selección de algunos aspectos que esto obedece a mi criterio personal. Yo le decía a Unai, oye, mira, quizá hablamos de esto, otro, y él bueno, pues muy amablemente, pues ha obedecido todas mis peticiones, con lo cual, pues bueno, esperemos que lo mismo que me ha interesado a mí, interese a la audiencia que nos está viendo. La primera pregunta, Unai, ¿por qué una gestión de activos automatizada? ¿Qué beneficios suponen estos reajustes automáticos de cartera? muy bien. Pues básicamente, cuando uno va a invertir, pues tiene dos formas de hacerlo, ¿no? Una es de manera automática, automatizada, y otra es pues hacerlo de manera pues muy manual. Entonces, nosotros, yo soy un convencido de que la automatización, no solamente en la gestión de activos, sino en general, es algo extremadamente necesario cuando, sobre todo, para automatizar los procesos donde no hay valor añadido. Y ahora me explico qué es dónde no hay valor añadido en la gestión de activos. Entonces, por ejemplo, en el proceso de alta, cuando un cliente se está perfilando, pues esto es algo que tradicionalmente ha ocurrido en una entidad financiera, donde vas, dedicas un tiempo, hay un banquero, una oficina. Esto se sabe desde hace muchísimo tiempo que se puede automatizar con una serie de preguntas y en base a las respuestas pues puedes definir un perfil de riesgo del cliente. Pues esto es algo que se puede automatizar. Luego, puedes automatizar, por supuesto, todo el proceso de alta. No hace falta que estés con alguien para abrir una cuenta en una entidad, en una entidad financiera. Luego, pues puedes automatizar toda la generación de órdenes. Y lo importante, la cartera, la concepción de la cartera, esto es algo que yo soy un convencido de que no se puede automatizar. Pero una vez que es decidido cuál es la cartera que quieres para un perfil concreto, adecuar la cartera del cliente a esa cartera modelo, eso es algo también que es automatizable. Entonces, al final la automatización acaba beneficiando al cliente en 3 aspectos. El primero es que tienes menos costes y al final en finanzas menos costes es más rentabilidad, ¿no? Ese es el nombre del libro, pero Sí, sí. es algo que es así. Es decir, si tú puedes ahorrar 100 euros en comisiones, pues son 100 euros más que tienes en tu bolsillo, eso es seguro. Luego la automatización te evita errores. Yo he estado en varias entidades financieras antes de Indexa y he visto de primera mano el efecto de los errores humanos en la ejecución y en la operativa financiera. Con la automatización, pues esto lo evitas. Al final, si está programado, podrá fallar una vez, pero una vez que lo solucionas y además haces los tests adecuados, también automáticos, pues queda solucionado.
Y por último, y tiene una parte conductual, es que la automatización evita los sesgos. Y esto es muy útil, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo. Imaginad que antes de la crisis del COVID tú tienes un perfil de riesgo que es 60% acciones y 40% bonos. Tras la caída del COVID, sin tú hacer nada, ya no vas a tener un 60-40. Como ha caído tanto la parte de acciones frente a la de bonos, vas a tener pues igual un 50% acciones, 50% bonos, cuando deberías tener un 60-40, porque ese es tu perfil de riesgo. Pues con la automatización y los reajustes automáticos, el sistema automáticamente va en ese momento a comprar acciones a costa de los bonos. Para volver a tu perfil. No está haciendo market timing ni está pensando en si eso va a volver a subir o va a bajar, le da igual. El sistema lo que dice, oye, usted es un 60% acciones, 40 bonos, volvemos a esta situación, ¿no? Y eso es algo que también a largo plazo pues, aporta valor, porque lo que de manera natural haría un inversor es lo contrario. Es cuando baja, con todo el ruido, ¿no? Con toda la incertidumbre que hay en ese momento, pues lo más natural que se hace es vender, ¿no? Mientras que si automatizas la gestión, pues rebalancea y vuelves a comprar después de que ha caído. Oye, Unai, ¿vosotros habéis notado si los clientes de Indexa hacen market timing cambiando su configuración, su perfil de inversor? Por ejemplo, el desplome de marzo hace que los más avispados, imagínate, que han entendido esto de que ese es el buen momento para comprar acciones, pasen de un 60-40 a un 80-20 en renta variable para aprovechar ese tirón. La verdad es que no. No, nosotros lo principal que medimos es, yo creo que es, en el libro hay una parte, ¿no? Donde intentamos de alguna manera ver cuánto sesgo de comportamiento tienen los clientes, ¿no? El sesgo de comportamiento al final es aportar tras las subidas y retirar tras las bajadas. Cambios de perfil es una forma, pues, al final similar a esta, ¿no? Pero Sí. lo que hemos medido es aportaciones y reembolsos, aportaciones netas. Y lo que hemos visto es que, uno, sí hay correlación entre aportaciones netas y rentabilidad de los últimos 12 meses, la hay. Y esto es algo que yo llevo denunciando, no sé si es denunciar, pero vamos, yo siempre que puedo lo cuento, digo, no hay que, no hay que linkar la rentabilidad histórica con la rentabilidad con las aportaciones netas, porque hay muchos estudios de media, eso va a hacer que tengas peor rentabilidad que la inversión, de media en 1,5. En fin, y lo que sí hemos visto es que yo espero que sea por toda la comunicación que hacemos y por algunas iniciativas que tomamos, como el contrato contigo mismo, esta dependencia ha ido a menos. Es decir, si queréis, el R cuadrado cada vez se explica menos. Las aportaciones netas cada vez dependen menos de la rentabilidad histórica, pero todavía dependen. Y yendo al caso concreto de marzo, lo que observamos fueron más personas, vimos aportaciones netas, incluso en marzo, lo cual es muy significativo y es muy positivo para nuestros clientes. Pero también en el lado negativo lo que vimos es que si de manera natural, habitualmente, tenemos un 0,8% del dinero sale cada mes, más o menos, pues porque alguien quiere comprarse una casa, porque alguien, en fin, ¿no? Lo normal. Sí. Esos meses vimos 4 veces más. Es decir, hubo 4 veces más retiradas de lo habitual. Que no es mucho. Al final, yo la principal duda que tenía del modelo de negocio de Indexa es, como este es un negocio en el cual te comunicas a distancia, no puedes saber de antemano cuánto de tu discurso y de tu política de inversión, de tu propuesta, llega a los clientes. Y estábamos esperando la primera gran caída de mercado. Ocurrió en el COVID y me llevé una positiva sorpresa al ver que solamente 4 veces más de lo normal hubo retiradas. Pero dicho esto, pues todavía hay ese 3 y pico por ciento del dinero que hubiera sido mejor que no hubiera sido retirado en el peor momento. Desde luego, yo estoy seguro que esto que observáis se debe en parte a esa excelente labor de educación financiera que hacéis con vuestros boletines, porque es evidente, es decir, lo hacéis muy bien y bueno, testimonio de ello es la calidad del libro que estamos comentando.
Bien, otra cuestión que me gustó por la forma en que lo explicabais en el libro, o lo explicabas, voy a singularizar en ti, es cómo elegíais el perfil inversor, que esto es fundamental, porque a mí me llamó la atención en un país ultraconservador en cuanto a inversiones, como se define tanta gente en España, ¿no? Puedes acabar asumiendo menos riesgos de los que tienes capacidad de asumir, o si eres a lo mejor joven y atrevido, puedes acabar y con unos ingresos a lo mejor modestos, porque estás empezando a ganar rentas por salarios, por ejemplo, puedes acabar asumiendo, sin darte cuenta, más riesgos de los que tienes capacidad económica de asumir a lo mejor, ¿no? ¿Cómo resolvéis esto? Porque es un problema y, sin embargo, ayudáis a que se haga el ajuste adecuado, ¿verdad? Sí, es la asignación de perfil de riesgos. Yo antes de Indexa estuve una temporada en banca privada, ¿no? Una de las ventajas que tiene la banca privada es que te puedes permitir tratar durante mucho tiempo a un cliente, porque al final son patrimonios muy altos y financieramente pues, se justifica el estar mucho tiempo hablando con alguien. Pero lo que yo rápidamente vi es que el hecho de estar mucho tiempo hablando con alguien y discutiendo sobre cuánto riesgo quiere asumir, no te asegura para nada que el resultado sea óptimo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no es tanto una ciencia como tiene mucho de arte, al final. Entonces, lo que hemos hecho en Indexa es lo poco que tiene de ciencia, lo hemos incorporado en el algoritmo, ¿no? Entonces, uh, y hacemos todo, incorporamos todo lo que se sabe en este proceso, que son básicamente tres cosas. Uno, para ver el perfil de un cliente, tú tienes que saber primero dos cosas. Si tiene mucha capacidad o poca capacidad para asumir, es decir, si puede asumir mucho riesgo y luego si quiere asumir mucho riesgo. Son dos cosas distintas. Y luego tienes que combinarlo. Pues a ver, si alguien tiene capacidad baja y tolerancia baja, pues es un cliente conservador, no hay ninguna duda. Si tiene capacidad alta y tolerancia alta, pues es un cliente arriesgado que quiere mucho riesgo. Cuando hay una mezcla de las dos, pues ya tendrán dudas. Entonces, ahí lo que hicimos es un algoritmo que es público, que está en la web, porque no hay que tener algoritmos de este estilo que sean privados, tienen que ser totalmente públicos para que todo el mundo pueda revisarlos y comentar si algo le parece que no está de acuerdo, porque esto es un algoritmo que tiene que ir mejorando y revisándose. Lo que hacemos es que en caso de discrepancia hacemos la media, pero siempre ponderando más la más baja de las dos notas. Es decir, si alguien quiere asumir mucho riesgo, pero no puede, yo voy a hacer una media, pero ponderando más el más bajo de los dos, ¿no? Y luego, por ejemplo, como pequeña curiosidad, ¿no? Pues para analizar la capacidad, ahí pues miramos una serie de datos que yo creo que todo el mundo puede saber cuáles son, pues es la edad, son tus ingresos, son tus costes, y básicamente lo que hacemos es una simulación de cuáles van a ser tus ingresos hasta la jubilación, y con eso que te queda antes de la jubilación, ver cuántos años durante la jubilación vas a poder financiar. Cuantos más años puedas, pues más capacidad vas a tener para asumir riesgos. La voluntad es más difícil, ¿eh? Hay que hacer preguntas al cliente, por ejemplo, cuánto dinero quieres, qué rentabilidad quieres o te gustaría tener. Y luego le dices, oye, si cae, ¿qué harías? El que te dice que quiere ganar mucho, pero que cuando caiga retiraría, por ejemplo, pues ahí hay una discrepancia. Entonces, cuando hay discrepancias entre las respuestas que te dan, metemos también un sesgo a la baja, ¿no? El que no es coherente significa que de alguna manera te eres más conservador. Entonces, en fin, con todo esto, el resultado ha sido uno con el que yo estoy extremadamente contento, que es lo que muestro ahí en la presentación, que es el porcentaje de clientes de Indexa por perfil inversor. Tenemos 10 perfiles, el 1 es el más conservador, el 10 es el más agresivo, y fijaros que tenemos casi como una campana de Gauss cortada en el 10, ¿no? Y la media que tenemos es aproximadamente un perfil 6-7, que viene a ser un 50 y tantos por ciento de inversión en acciones y un 40 y tantos en bonos. Esto yo sé que es un perfil, yo lo encuentro correcto, pero es mucho más alto de lo que es habitual en España, muchísimo más alto. Y esto a mí me deja muy contento porque la principal explicación, vamos, lo primero que tienes que hacer para poder obtener rentabilidad a largo plazo es exponerte al riesgo. Si no te expones al riesgo es imposible, ¿no? Y claro, muchos clientes que están en Indexa dicen, joder, qué bien va Indexa en comparación con lo que tenían antes y al margen de que sean menos costes y de que haya ido bien,
Bueno, es que simplemente estás asumiendo un riesgo superior. O sea, en Indexa estás asumiendo más riesgo que antes porque puedes y además porque quieres, ¿no? Entonces, y esto es una de las principales, que tengamos 40.000 clientes con un perfil medio de 6-7 en España y clientes con más o menos experiencia inversora, a mí me parece uno de los principales éxitos de la automatización. Oye, la gente responde y automáticamente yo te llevo a un perfil, te dejo elegir más bajo si quieres, pero yo te recomiendo que elijas este. Y esto, la Oye, verdad... de riesgo, sí, perdón, termina. No, 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 eso es lo que quería comentar. Y luego lo que tenemos ahí es mucha gente en el perfil 10, ¿no? Tenemos mucho inversor joven y ahí hay una agrupación de clientes en el perfil 10 que yo creo que eso es más marca de la casa, ¿no? Tenemos clientes pues, más, como se dice en inglés, early adopters, ¿no? Desde el principio, que tienen un perfil de riesgo quizá un poco más elevado que la media. Más atrevido. Y riesgo entendido como volatilidad, de nuevo, es simplemente oscilaciones en el precio de los activos en que uno está invertido. Sí, sí, sí. Y esto sé que es un tema de discusión muy habitual, ¿no? En el mundo de las inversiones y especialmente en las inversiones value, ¿no? Ah, donde rechazan, ¿no? Rechazan la equiparación que se hace de volatilidad y riesgo. Y, en fin, bueno, para aquellos que no conozcan, rápidamente voy a contar lo que es la volatilidad y luego hago la digresión de por qué en Indexa asumimos que el riesgo es volatilidad. Volatilidad es si uno asume que las rentabilidades que obtienes anuales son aleatorias, esto es lo primero, son aleatorias, entonces tienen una distribución de probabilidades, después te puede salir una más alta, una más baja, en función de un evento aleatorio, es aleatorio. Entonces, la volatilidad lo que se mide en porcentaje normalmente y si tienes una volatilidad, por ejemplo, del 20%, eso significa que el 68% de los años tu rentabilidad esperarás que esté entre el más 20 y menos 20. Y el 95% de los años esperarás que esté entre dos veces la volatilidad, menos 40 y más 40. Entonces, la volatilidad se ha usado en la academia desde el principio. ¿Por qué? Porque es fácil de calcular, ¿no? Tú coges una serie histórica de rentabilidades de una inversión y puedes calcular la volatilidad. Y, y funciona relativamente bien cuando tu inversión está diversificada. Si tu inversión está muy diversificada y calculas la volatilidad de tu cartera y ves que la volatilidad es un 10%, puedes esperar con bastante seguridad que al año siguiente va a estar entre un más 20 y un menos 20. Funciona bastante bien. Ahora bien, lo que dicen los que están en contra de esta equiparación de riesgo-volatilidad, lo que argumentan es que a ellos les da igual el riesgo, yo lo que no quiero es perder dinero. O sea, a mí que algo varíe mucho de precio me da igual. Al final, no, a mí lo que me importa es no perderlo. Es decir, que no haya una pérdida que no se pueda recuperar. Es el riesgo de pérdida no recuperable, ¿no? A mí me da igual que la cosa se mueva, siempre que nunca me vaya a hacer, ¿no? Sino que a largo plazo vaya para arriba. Y la crítica principal que yo hago a esto es que comulgo con ellos. Ojalá pudiéramos medir esto de manera unívoca a todos, pero es que no se puede, porque cada uno tiene una percepción de cuál es el riesgo de pérdida definitiva diferente. Y esto pues es muy difícil de medir, cada uno tendrá una opinión distinta, entonces lo que hace que sea, para que yo pueda decirle a un cliente que un perfil es de más o menos riesgo, es mucho más cómodo y útil explicarle qué volatilidad tiene. Muy bien. Unai, dedicas en el libro 3 capítulos a comprar el mundo y hablas de clases de activos, asignación de activos y selección de fondos. Es un tema muy importante, ¿verdad? Sí. A ver, voy a Y coger. fundamental en la estrategia de Indexa. Sí, o sea, la política de inversión de Indexa se resume en lo que os pongo aquí en esta transparencia, es comprar el mundo con bajos costes. Entonces, y esto es una frase que explica mucho, ¿no? Entonces, primero, menos costes. ¿Por qué menos costes? Porque menos costes es más rentabilidad esperada. O sea, yo cuanto menos pago en comisiones para una misma inversión, para una inversión dada, mayor es mi rentabilidad esperada. Entonces, si yo minimizo costes, maximizo rentabilidad esperada. Y luego, más diversificación es menos riesgo esperado.
Cuanto más diversificada y menos concentrada tengo la cartera, menor es el riesgo esperado que estoy asumiendo en mi inversión. Entonces, en Indexa hacemos las dos. Y esto a día de hoy se puede hacer. Hace 20 años era imposible diversificar de manera global con bajos costes. Los fondos indexados todavía no existían. O apenas existían. En Europa, si tú querías comprar, apenas había. Ahora se puede hacer. Pero que se puede hacer es una de las, yo creo, mayores innovaciones que ha habido en los últimos años. Al final tú puedes, de manera muy sencillita, construir una cartera con 8 o 10 fondos que te permita tener literalmente miles de acciones, miles de bonos, y tienes ahí tu cartera y como si fueras un inversor. Para hacer esto hace 20 años necesitaba ser un inversor institucional y ahora lo puede tener cualquier persona desde patrimonios muy bajos. Sí, Unai, y ahora te remito una objeción, habitualmente un planteamiento de los que critican la gestión indexada y dicen, no, pero es que al final hay unas decisiones. Alguien toma la decisión de en qué activo invertir, cuánto ponderar ese activo y luego en última asignación, la última es el producto concreto donde vas a plasmar esa asignación de activos. Ahí el consejo de Indexa y te pido que nos expliques un poquito quiénes tomáis esa decisión, en qué criterios y luego ya vemos con más detalle. Vale. Sí, no, por supuesto. Lo he comentado antes, ¿no? Que yo, de las pocas cosas que creo que no se puede automatizar en el servicio en un servicio de inversión es la construcción de las carteras. Tenemos muy claro lo que queremos hacer, que es comprar el mundo con bajos costes. Luego solamente te queda hacerlo. Entonces, ¿cómo bajas esto a tierra? Pues en el libro se ven muchísimos detalles, muchísimas decisiones que hay que tomar con el objetivo de comprar el mundo. Y al final aquí cada maestrillo tiene su librillo, esto es una ciencia social, lo que a mí me puede parecer muy claro, una persona extremadamente inteligente puede estar, puede pensar diametralmente lo opuesto, ¿no? Entonces, yo en Indexa lo que decidimos es dotarnos de un comité asesor de mucha experiencia para ejecutar la política de inversión de comprar el mundo con bajos costes. Y cuento muy brevemente, está por un lado Manuel Conte, que fue presidente de la CNMV y estuvo también en el Banco Mundial, Pedro Luis Uriarte, que fue consejero delegado del BVA, Luis Viceira, que es vicedecano de Harvard, y luego está Luis Martín Caviedes, que es uno de los mayores inversores de capital riesgo. Entonces, trimestralmente nos juntamos y analizamos si las carteras que tienen en ese momento los clientes por los diferentes perfiles de riesgo siguen siendo, en nuestro criterio, las mejores que cumplen la vocación inversora de comprar el mundo con bajos costes. Y miramos tres cosas. Miramos, ¿tengo todas las clases de activo que tengo disponibles a bajo coste incorporadas ya o no? ¿O me falta alguna? ¿No? Esto es lo primero. Porque a mí, nos gustaría invertir en otras clases de activo, pero es que el coste es muy alto. Entonces, ya cuando el coste es alto, ya no es Indexa. Diversifico más, pero es a un coste alto. Entonces, ya no lo quiero, ¿no? Luego, oye, una vez que he encontrado qué clases de activo puedo invertir de manera razonable, pues lo siguiente es ¿y cuánto pondero cada una? Entonces, ahí el criterio principal es cuanto más pese por capitalización en acciones y por tamaño de emisiones en bonos, más pesa. Pero luego al final siempre tienes que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, si eres un inversor europeo y cobras dividendos de Estados Unidos, pues va a haber una retención. Entonces, como inversor europeo te gustan menos las acciones americanas que las acciones europeas, simplemente por el hecho de que Estados Unidos se queda una retención. Así que bajándolo, pero siempre con esa vocación, ¿no? de comprar el mundo y dejar que pase el tiempo. Perfecto. 3 criterios para elegir en qué clase de activo invertir, ¿verdad? Es la siguiente diapositiva. Sí. Esto es uno de los capítulos más contestados que tengo en el libro, es precisamente este, ¿no? ¿Qué es una clase de activo?
Y de nuevo, esto es una ciencia social y habrá personas que tienen un criterio y otro. Yo lo que he leído, hay bastante consenso sobre que esto es lo que debe cumplir una clase de activo. Y luego lo que yo tengo una opinión muy fuerte, tenemos una opinión fuerte en Indexa, es que solo hay que invertir en clases de activo. Entonces, ¿qué es una clase de activo? Pues es una inversión que genera un rendimiento. Por ejemplo, si es acción, si es una empresa, pues paga sus dividendos. Si es un bono, paga sus cupones. Si es un activo inmueble, pues puedes alquilarlo. Luego, que de alguna manera diversifica a otro activo que tengas en la cartera, porque si no diversifica, pues ya te quedas con lo que tenías anteriormente. Y luego, que tiene que ser que haya mucho dinero en esa clase de activos. Es decir, tienen que ser inversiones lo Líquido. suficientemente profundas para que sean suficientemente significativas. Al final, si no, no vas a poder nunca comprar mucho, ni va a ser, o sea, no va a ser interesante como clase de activo general, ¿no? Entonces, pues en ese capítulo lo que argumento y es que bajo este criterio, pues ni los tulipanes, ni el oro, ni las criptodivisas son clases de activo. Entonces, en nuestra opinión, en mi opinión, pues no deberían formar parte de carteras de largo plazo. Bueno, he aquí una pregunta. Mira, te voy a formular dos, porque acabas de tocar oro. Espectador anónimo, un oyente nos pregunta por qué no añadir un pequeño porcentaje de oro a las carteras. Y Miguel Fernández pregunta por qué no oro o inmuebles, REITs, por ejemplo. Sí. Entonces, el oro pues, por ejemplo, esta es una opinión que es marca de la casa, ¿eh? Habrá otros gestores que con la misma vocación de comprar el mundo sí incorporen el oro en sus carteras. Entonces, nosotros pensamos que no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque consideramos que no es una clase de activo. ¿Por qué no es una clase de activo? Porque no genera un rendimiento. Es verdad que diversifica, ¿eh? Hasta ahora ha diversificado, pero no genera rendimientos. Yo no puedo a largo plazo, incorporar en una cartera de un cliente algo que no genera nada, que no genera nada. Porque la única razón para que eso valga más en el futuro es que alguien lo quiera comprar a un precio superior, pero no hay ninguna razón que lo justifique. Es decir, el oro vale de la misma manera que vale 1.000 euros, porque no sé cuánto vale a día de hoy, no lo sigo, pero vamos, de la misma manera que podría valer 1.000 y pico dólares, podría valer 500, 10.000 o 50. Y todos son valores, y aquí es una visión muy value de la vida, ¿eh? Y todos son valores que son perfectamente justificables porque no hay ninguna fuente de ingresos que tú puedas descontar a día de hoy y valorar aquello. Entonces, a mí que un activo no genere nada, lo hace muy vulnerable, totalmente vulnerable. O sea, nada impide que eso se vaya a hacer. Entonces, por eso no incorporó oro. Hay gente que dice, no, pero llevamos miles de años. Y tienen razón. Llevamos miles de años otorgándole al oro un valor muy alto simplemente pues porque se lo otorgamos, ¿sabes? Porque hay poco y hemos decidido que el oro, pero dentro de 1.000 años podemos asegurar que eso va a seguir siendo así, o dentro de 100 o dentro de 10. No lo sé. Yo lo que sí sé es que una acción que pague dividendos periódicamente va a tener un valor y que un inmueble que se puede alquilar pues va a tener un valor, ¿eh? Podremos discrepar, ¿no? Uno dirá que eso vale 10 y otro dirá que vale 20, pero no te va a decir que vale 10.000 millones. O sea, al final el flujo de pagos Sin puede tener. embargo, sí, al final no invertís en REITs, en inmobiliario. Ah, exacto. Sí, sí que invertimos. Los índices ponderados por capitalización de acciones incorporan ya un peso en el rates. ¿Qué peso? El peso que han decidido los inversores que tengan los rates. Lo que no hacemos es sobreponderar el peso que el mercado ha decidido dar a los rates. ¿Por qué lo haríamos? ¿Cuál es, no? Desde una visión en la que tú quieres comprar el mundo y además respetas mucho el consenso de mercado, porque eso es la indexación. La indexación es respetar muy mucho el consenso de mercado. Pues, ¿quién es indexa para decir que los rates lo van a hacer mejor que la media del mercado en los próximos años corregido por riesgo? No lo sé. No sé. Así que tenemos el peso que se decide por capitalización. Muy bien. Otro capítulo que me interesó bastante y que entra en detalles técnicos muy, muy instructivos, recomiendo a la gente leer el libro porque va más allá de lo habitual, es ese precisamente que acabas de mostrar. Cubrir o no la divisa. ¿Qué hacéis en vuestras carteras? Sí, pues mira, Porque eso es incurrir en un coste, Unai, eso cuesta dinero. eso cuesta dinero. Cuanto más,
y ahora ya yéndonos a inversor en euro, ¿vale? Cuanto más ilíquida es la divisa, pues mayor es el coste, mayor es el coste de transacción. Entonces, por ir primero a la conclusión, en Indexa lo que hacemos es cubrir el riesgo de divisa en los bonos, pero no en las acciones. Y ahora os explico por qué. Es las tablas que aparecen ahí, pero resumo lo que pone. Lo que pone básicamente es que cubriendo el riesgo de divisa en una inversión en dólares, apenas reduces el riesgo, O sea, es decir, medido como volatilidad, de nuevo, si tú mides el riesgo como volatilidad, la volatilidad de invertir en una cartera diversificada de acciones americanas o en una cartera diversificada de acciones americanas donde cubres el riesgo de la divisa, la volatilidad es muy parecida. De hecho, fijaros, en la clase cubierta, de hecho, en este periodo incluso es un poquito más alto, pero bueno, estadísticamente es que es igual, 18% y 18,3%. Casi no cambia. Ahora bien, tiene un pequeño coste. En el euro dólar no va a ser muy grande, porque el dólar es una divisa muy líquida, pero lo tiene. Y es algo innecesario, no lo hacemos. No lo hacemos ni en dólares, no lo hacemos en países emergentes, lo dejamos sin cubrir. Y en bonos sí lo hacemos porque fijaros, ahí en ese gráfico, en esta tabla, lo que mostramos es, la primera fila es la volatilidad de invertir en dólares es un 4%, de invertir en dólares cubriendo los euros es pues muy similar a la clase en dólar, que ahí está visto como inversor en dólar. Bueno, es un 4%. Ahora bien, si inviertes en la clase en dólar como inversor en euros, la volatilidad pasa de un 4 a un 9,9. Es decir, es más del doble de riesgo. En ese caso, en la renta fija, conviene mucho cubrir la divisa, porque el riesgo de la divisa, es decir, la volatilidad de la divisa, cuánto se mueve el tipo de cambio es muy superior a cuánto se mueve el precio del bono. Y esa fue la decisión que tomamos y esa es estática. O sea, no haremos cubrir un rato la divisa sí y otra no porque pensamos que el dólar está arriba o el dólar está abajo, porque somos unos convencidos de que nadie sabe hacia dónde van las divisas y nadie lo sabe. Es uno yo creo que incluso los mayores gestores activos, cuando les preguntas sobre qué va a hacer la divisa, son los primeros que te dicen que ni idea, que ni idea. Así que esta es la vocación que tomamos en Indexa. Y en cuanto a bonos ligados a la inflación o nominales, más temas de asignación de activos. Sí, esto es los dos. Entonces, bueno, para la audiencia, ¿no? Porque este es un tema relativamente técnico, los bonos normales te pagan un tipo de interés, pues el 2% anual. Y los bonos ligados a la inflación te pagan un tipo de interés más bajo, por ejemplo, pues un 0,5%, pero a cambio, todo lo que suba a la inflación te lo pagan. Entonces, el bono ligado a la inflación te asegura una rentabilidad después de inflación. Entonces, tienen riesgos los bonos nominales y los bonos ligados a la inflación que no están correlacionados totalmente. Es decir, no se mueven igual los bonos nominales que los bonos ligados a la inflación. Entonces, por esta razón, porque uno diversifica al otro, porque es una clase profunda, porque hay mucho dinero invertido en inflación y en nominales, y además porque generan un rendimiento, tienen sentido incorporar los dos, los nominales y los bonos ligados a la inflación. ¿Y por qué no se mueven igual? Porque el factor de riesgo al que estás expuesto es ligeramente distinto. En un caso estás expuesto a los tipos nominales de la economía y en otro estás expuesto a los tipos reales, que son los tipos que muchas veces se relacionan con el potencial de crecimiento de la economía, ¿no? Entonces, por eso los incorporamos. A mí siempre, sobre todo para cliente un poco más agresivo, los bonos ligados a la inflación suelen estar un poquito mejor indicados. ¿Por qué? Porque en caso de que ¿cuándo se comportan peor los bonos? Se comportan peor cuando suben mucho los tipos. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la economía va muy bien. Cuando la economía va muy bien y los bancos centrales deciden subir tipos de interés. Entonces, los bonos ligados a la inflación son menos sensibles a las subidas de tipos de interés. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se suben tipos
es porque las expectativas de inflación han aumentado. Entonces, lo que se suele decir es que los bonos ligados a la inflación tienen un riesgo de tipos de interés menor. Entonces, pues suelen estar un poquito más indicados para perfiles de riesgo alto. Como decías, es un tema un poquito técnico, le dedicas en el libro 5 páginas y esta es una de esas razones por las que yo recomiendo, porque no me había encontrado yo en un libro dedicado al público general una discusión detallada de algo que resulta muy interesante, de nuevo, para aquellos que quieren saber en qué están invertidos realmente y el por qué. Veo que has pasado antes una diapositiva más sobre asignación de activos, he visto ya a Markowitz, si quieres vamos con ella. Sí, esto es, oye, vale, hemos identificado las clases de activo que queremos incorporar en nuestras carteras y ahora bien, ¿cuánto pongo de cada una? ¿Cuánto pongo de cada clase de activo? Entonces, Indexa y yo mismo, ¿no? Desde la creación de Indexa hemos ido también evolucionando en el criterio. Inicialmente, las primeras carteras que tuvimos en Indexa, la vocación así era comprar el mundo, pero nos dejamos guiar por una técnica que inventó Markowitz hace ya pues, 60 años, en el que básicamente, bajo una serie de hipótesis, si tú si tienes una idea sobre cuál es la rentabilidad esperada de cada activo a largo plazo y la volatilidad esperada de cada activo y la correlación entre ellos, pues Markowitz te dice deberías tener tanto de este, tanto de este, tanto de este, tanto de este, tal, tal, tal. Te lo dice. Inicialmente, cuando lanzamos Indexa, bueno, para los que no conozcáis, Markowitz es una de las piezas fundamentales de las finanzas Teoría de modernas. carteras. Sí, sí, la teoría de carteras, vamos. Premio Nobel. Y empezamos por ahí. Y empezamos por ahí, además, con muy buen tino, porque Markowitz, usado de cierta manera, porque al final también es un arte, acaba dando unas carteras que son muy parecidas a la capitalización global. Si uno asume que las rentabilidades esperadas, si uno extrae cuál es la rentabilidad esperada del consenso, Markowitz te va a dar el consenso, ¿no? Entonces, al final también depende un poco de por dónde empieces. En definitiva, empezamos con Markowitz y progresivamente, cuando ya vimos que Indexa iba de comprar el mundo de manera sencilla, transparente, una vocación muy de tocar poco las carteras, progresivamente fuimos dejando Markowitz para irnos a un criterio más puro de capitalización con estos pequeños detalles que te he contado, ¿no? De fiscalidad y demás. Y pues bueno, a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Y vas cogiendo más experiencia, pues vas cambiando y vas evolucionando tus criterios a la hora de construir las carteras. Muy bien. Tengo un par de preguntas sobre bonos. Wenceslao te dice, ¿por qué en las carteras 9 y 10 solo tenéis TIPS, que son los ligados a la inflación, y no un 50% de bonos gubernamentales y 50% de TIPS, por ejemplo? Pues es muy buena pregunta y es una de las primeras herencias que tenemos de la estrategia inicial de Markowitz y es algo que estamos progresivamente moviendo hacia una ponderación más de inflación y nominal. Dentro de no mucho haremos un cambio de cartera en el cual incorporemos en todos los perfiles nominales y bonos ligados a la inflación. Oye, Unai, de comunicación con los clientes, ¿este tipo de cambios los comunicáis en cartas a los clientes que están invirtiendo con vosotros, verdad? Es decir, no pasan y no se entera la gente, todo lo contrario. No, claro. Lo que hacemos es, cuando hay bueno, lo primero es que comunicamos y enviamos a todo el mundo un correo electrónico, ¿no? De, oye, va a haber un cambio en las carteras y por esta razón, con este objetivo, que es la razón siempre son dos. Una es porque hemos encontrado unos fondos que son más baratos para hacer lo mismo, esa es una. Y dos, hemos encontrado una forma de aumentar la diversificación, ¿no? Entonces, siempre es una de esas dos. Hacemos una general y luego a cada cliente además le decimos para su cartera cuál tenía y a cuál va a pasar. Y después enviamos las órdenes y más tarde le llegan todas las confirmaciones a los clientes. Así que Las confirmaciones de las compras de los fondos nuevos, entiendo, de los activos nuevos, ¿verdad? Y los traspasos, sobre todo son traspasos, traspasos. porque al ser personas físicas la mayoría, pues tú puedes vender un fondo para comprar otro sin peaje fiscal. Eso es una ventaja enorme. John te pregunta qué opinión tienes sobre si en la parte de la cartera en bonos solo invertir en Europa en euros. Así es la pregunta tal como la ha escrito. Sí, sí.
Es muy buena pregunta también. Entonces, lo que está preguntando es, oye, estáis muy concentrados en Europa, ¿no convendría invertir en otras zonas geográficas cubriendo el riesgo de divisa, ¿no? Como hemos dicho anteriormente? Pues sí, tienes razón y es algo que estamos en ello. Muy bien. También te digo que uh, invertir en Europa, ya en bonos europeos, ya conlleva una diversificación muy importante, muy, muy, muy importante. Al final hay muchos emisores, incluso en gobiernos hay muchos gobiernos. Y bueno, se puede incorporar, aumentas el número de emisores yéndote a una inversión global y a cambio pues tienes un poquito más de complejidad porque tienes emisores globales, pero tienes divisas que hay que cubrir. Entonces, bueno, pues siempre hay. Y normalmente los fondos que invierten fuera de Europa y cubren la divisa suelen ser algo más caros que los fondos que invierten directamente en bonos europeos. Entonces, al final siempre es un trade-off entre precio y diversificación, como siempre. Muy bien. Unai, explícanos, por favor, estos dos conceptos. Asignación estratégica frente a asignación táctica. Sí. ¿Qué suponen para un inversor? ¿Qué diferencias nos suponen? Sí, a ver si consigo explicar esto bien. Mira, los autores que más han pensado y escrito sobre esto se llaman Ibbotson y Kaplan. Entonces, hace ya bastantes años, Ibbotson y Kaplan llegaron a una conclusión pues muy rompedora, ¿no? Tú a la hora de construir una cartera tienes que dar 3 pasos, básicamente. Bueno, 4. El primero es, ¿quiero invertir o no quiero invertir? Esa es la primera. La segunda es, ¿cuál quiero que sea mi asignación estratégica de activos? ¿Qué significa esto? Asignación estratégica de activos es cuál quiero que sea mi perfil de riesgo. ¿Quiero muy conservador o muy agresivo? La siguiente es, oye, soy un tío muy agresivo, ¿no? Entonces, pues igual quiero un 90% de acciones. Pero hay veces que lo voy a ver un poco peor y voy a tener un 80 y otras veces voy a estar muy convencido de que la cosa va a ir bien y voy a estar al 100. De media 90, pero puede estar 80-100, ¿no? A esto se le llama asignación táctica de activos. Es decir, yo tengo una media, pero dejo cierta oscilación entre esa media. Y por último está, vale, de acuerdo, quiero tener un 90% de acciones, pero ¿qué acciones quiero? Y tengo que elegir, ¿no? Y eso se le llama selección de valores. Entonces, Ibbotson y Kaplan lo que vieron es que la asignación estratégica de activos, es decir, cuánto riesgo asumes, es la principal variable y la más significativa a la hora de explicar cuánto dinero vas a ganar en el largo plazo. Mientras que la selección de valores y la asignación táctica pesan muchísimo menos. ¿Qué significa esto? Esto lo he dicho al principio de la charla. La principal decisión que vas a tomar es cuánto riesgo quieres asumir. Luego, que elijas la acción Santander o Telefónica o Repsol o que estando de media al 50 a veces estás al 30 y a veces estás al 70, eso en media es extremadamente poco importante, muy poco importante. Y si además toda esa parte de la gestión te cuesta mucho dinero, pues eso va a ser menos rentabilidad. En cambio, la decisión, uno, de invertir, porque hay gente que no invierte, pero la mera decisión de voy a invertir ya explica que a largo plazo tengas muchísima más rentabilidad, seguro, que si no inviertes, ¿no? En fin, es como lo cuento aquí, ¿no? Yo pongo aquí que solo importa la asignación de activos. Lo que querría decir es lo más importante, la decisión más importante que vas a tomar a la hora de invertir es cuánto riesgo quiero asumir. Y una vez tomada esta, las demás son relativamente menos importantes. Pues estas dos preguntas que te voy a hacer encajan aquí. Ángel dice, ¿para cuándo un fondo de fondos pone 100% renta variable? Y un espectador te pregunta, ¿para cuándo un fondo de small caps? Muy bien. Se nota que tenemos una audiencia, están haciendo preguntas muy buenas. Porque son todo cosas que tenemos en mente, ¿no? Entonces, sobre el fondo de fondos 100%, actualmente el que tenemos es un fondo de fondos 75. Yo me imagino, lo tenemos con Renta 4 para clientes que no quieren que les hagamos una gestión discrecional de cartera, pues pueden ir directamente a Renta 4 y comprar un fondo de Indexa que tiene dentro pues, un 75% de acciones a través de ETFs y fondos indexados.
Entonces, ahí es una pura cuestión de demanda de clientes. O sea, ahora mismo, de los 900 millones, 6 millones están en el fondo de fondos. O sea, lo que hemos visto es que los clientes lo que nos piden es gestión discrecional de carteras. Entonces, pues, en fin, cuando detectemos que hay una demanda suficiente, pues podremos plantearnos, pues quizá primero un fondo de 25 y luego otro de 100, iremos viendo. Y luego sobre small caps, pues efectivamente es algo que a día de hoy todavía no tenemos. La principal razón ha sido que las small caps tienen un coste sensiblemente más alto que lo que es habitual en equities. Ahora bien, ahora tenemos acceso a alguna clase que a un fondo de inversión donde el coste no es tan alto, es un 0,24, entonces, vamos, en algún momento incorporaremos también small caps a las carteras. Has hablado de los costes de las small caps, que son, para quien no entienda el término, Así. las de pequeña capitalización, las empresas chiquititas, vamos a decirlo así, y los costes están en el título del libro, en la esencia de lo que es Indexa, y te quiero preguntar por ellos. Aquí tenemos además varios capítulos. Te he hecho una selección de los que a mí me interesa Sí. que explicaras. Todo esto es subjetivo, evidentemente. Vamos allá. Costes de gestión en una cartera de fondos indexados parece un poquito, bueno, pues no sé, ¿qué gestión hay? Coméntanos. Sí, claro. Entonces, bueno, ahí he hecho una lista de qué costes hay en una gestión, ¿no? En un fondo de inversión. Pero bueno, voy a tu pregunta, que es, ¿cuál es la razón por la cual Indexa cobra una gestión de cartera a los clientes, ¿no? Si de lo que estamos hablando es de, oye, esto va, uno, de bajo coste, y dos, la gestión, tal y como me estás contando, Unai, pues es una gestión muy reposada, muy tranquila y donde en realidad pues, no se toman decisiones de inversión ni tácticas ni selección de valores. Entonces, uno, somos conscientes de ello, por eso procuramos que las comisiones de gestión de Indexa sean muy bajas, pero hay muchas cosas que hacemos y al final ahí lo que hay que comparar es el coste de hacértelo tú o el coste de ceder la gestión a Indexa Capital. Y hacemos, pues, por un lado, construimos las carteras de fondos, como hemos comentado, hacemos los reajustes automáticos que he comentado anteriormente. Por el tamaño de Indexa, pues somos capaces de acceder a fondos indexados, a clases de fondos indexados que son más baratas de las que tendría acceso un inversor en directo. Luego hacemos pues, mucha formación financiera, dedicamos mucho tiempo a minimizar los sesgos de comportamiento que pueden tener los clientes. Lo voy a contar muy rápidamente. A mí hicimos hace un par de años una propuesta que era, oye, firma un contrato contigo mismo. Y esto lo hicimos no porque viéramos el futuro, pero bueno, lo hicimos en noviembre de 2019 con con el mensaje siempre de Indexa, que es las caídas van a llegar, nosotros no te vamos a proteger, nadie te puede proteger, pero nosotros no te decimos que lo hacemos, esto va a caer y caerá como el mercado, menos comisiones. Lo que tienes que estar es preparado. Entonces, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿tengo el perfil de riesgo y asociado al perfil de riesgo tengo las pérdidas, tengo mi pérdida máxima esperada, por ejemplo, que es un 15%, ¿podría dormir con un 15% de caída? Sí, no. Y lo que propusimos a los clientes es, oye, ¿por qué no firmas un contrato contigo mismo ahora que estás tranquilo? Y decir, oye, cuando lleguen las caídas, que sé que llegarán, y cada uno pone lo que quiere, pues no venderé porque sé que es algo, esto es cíclico, que esto es largo plazo, y lo que observamos es que es significativo, medimos las retiradas de los clientes que habían firmado el contrato consigo mismo y los que no, y lo que vimos es que era significativamente distinto. Aquí lo que no sabemos es si hay causalidad, ¿sabes? Que es que los que firman el contrato consigo mismos son los clientes que están más dispuestos a no vender, esto no lo sabemos. Pero bueno, al final lo que vimos es que si algo impactaba. Entonces, por todo este tipo de cosas, pues se justifica pagar una comisión de gestión que ahora de media IVA incluido es un 0,29% y que además iremos bajando cada año a medida que tengamos más volumen de clientes. Muy bien. ¿Nos explicas en qué consiste el coste de depositaria, por favor? Sí. Mira, pues aquí lo que he puesto es, tú cuando compras un fondo de inversión,
lo puede comprar Indexa por ti o comprarlo tú directamente, vas a asumir varios costes. Unos explícitos, que son el coste de gestión. En el caso de Indexa, pues ese es el coste que cobra Vanguard, iShares, las gestoras de fondos indexados. En el caso de un fondo de Value, pues será el gestor Value. Entonces, coste de depositaría es todos los fondos tienen un banco depositario que lo que hace es contabilizar las inversiones. También tiene un coste. Y ese viene en el folleto. Luego, en el folleto del fondo vienen otros costes hasta el TER. El TER en inglés significa Total Expense Ratio, que es el ratio total de costes, que a pesar de lo que pone su nombre, no son todos los costes totales, hay otros. ¿Pero qué costes son esos hasta el TER? Pues el coste de auditoría. Si es un fondo de fondos, pues serán el coste de gestión de los fondos en los que invierte el fondo de fondos. Pero además hay otros, que es el coste de corretaje. Los fondos cuando compran acciones, igual que si lo haces tú en directo, le van a cobrar. Cuanto más mueve la cartera un fondo, pues más costes de corretaje tiene. Luego, si es un fondo que invierte en divisa no euro, hay un coste de cambio de divisa. Y cuanta más rara sea la divisa, pues mayor es el coste, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en las entidades financieras, en los bancos, todos estos costes acaban en diferentes partes del banco, ¿no? Entonces tú tienes la gestora que lleva la comisión de gestión, tienes el banco depositario que también es parte del grupo, que es el depositario. Entonces, hay pocos incentivos a reducir cada una de estas comisiones, porque al final quedan dentro del mismo paraguas. En cambio, con un gestor independiente donde solamente gestiona, os aseguro que va a estar detrás del banco depositario, detrás de todos los que hay aquí que cobran, para intentar minimizarlo, porque es un coste que no es para él, que se lo lleva a otro y que va a llevar a tener menos rentabilidad a los inversores. Así que aquí, en la reducción de costes, es donde la independencia es un valor muy importante. Oye, Unai, y entiendo que ese trabajo de perseguir, de arañar los porcentajes, bueno, hablábamos antes de la comisión de gestión, es decir, ese trabajo vuestro que hacéis en beneficio del partícipe y por el que, bueno, está, creo yo, más que justificado cobrar, ¿no? No, claro, no. Es que no, digamos que no lo tenemos en cuenta a veces cuando recibimos una comunicación que dice, oye, mira, hemos conseguido que podamos adquirir esta clase institucional que significa un 0,0 tal de porcentaje de menos comisión, que esto va en beneficio, lo que dijiste al principio, un euro que te ahorras es un euro que ganas y que está trabajando para ti. Es un trabajo que hacéis vosotros de despacho, supongo, de llamadas, de negociaciones, muy intenso. No, por supuesto. Al final es un servicio muy parecido a los que salieron anteriormente, que es contratabas a alguien para que te bajaran la tarifa del teléfono, ¿no? Al final nuestro trabajo es un poco así. Periódicamente nos juntamos con todos los proveedores que veis aquí en esta lista y les explicamos, oye, mira, ya con los clientes de Indexa estás ganando 600, estás facturando 600.000 euros al año, pues esto creemos que te puede ser menos, que ¿cómo lo ves? Vamos a hacer un escalado, y siempre con el objetivo de ir progresivamente reduciendo los costes, ¿no? Entonces, pues, vamos, sí, cuando lanzamos Indexa, los costes eran mucho más altos. Eran bajos, comparado con lo que es el estándar, pero eran bastante más altos de lo que es ahora. Ahora, de media, la gestión de carteras, coste total incluido es un 0,48. Cuando lanzamos, estaba más cerca del 0,70. 0,70 y Oye, tantos. Unai, y aún así sois rentables, porque el año pasado creo que fue, o hace 2 años, que ya publicasteis una noticia que lo vi, que ya erais rentables. Sí. Al quinto año hemos conseguido ser una entidad rentable y además estoy especialmente contento porque somos la primera entidad de nuestras características de gestión automatizada rentable que pensamos que del mundo. Y la razón por la que esto es así no es que seamos los más grandes del mundo, somos los más grandes de España, pero no somos los más grandes del mundo. La razón es que siempre hemos sido muy conscientes de que para poder cobrar poco a los clientes, lo primero que tienes que hacer tú es gastar poco. Ese es el primer criterio. Entonces siempre hemos tenido una mentalidad de contención de costes, automatización, contener. No tenemos comerciales. El 50% del equipo son programadores para poder automatizar. Entonces, siempre ha sido una vocación de contener.
y ahora ya ahora estamos en el sexto año, ya empieza a dar frutos. O sea, al final cuando tienes una estructura, lo que se dice muy apalancada operativamente, que es, estás dando servicio a mucha gente con una estructura de costes pues muy contenida, cuando pasas, asomas la cabeza, ¿no?, sobre el punto cero, pues ya recibes los frutos. Oye, con tanto ahorro de costes va a resultar que sois más value de lo que os imagináis, ¿eh? Sí, sí. Oye, en esto de los costes hay algunos temas que también me gustaría penetrar en ellos contigo en el tiempo que nos queda, que son estos costes y comisiones ocultas y unos términos en inglés, el swing price, bid offer, whatever that means, Sí. y esto de los redondeos. Ya entramos en tecnicismos que yo de verdad no los había visto explicados antes, más que en el libro, y te lo agradezco, de verdad. Sí. A ver, voy a procurar ser, a ver si consigo ser tan sencillo como en el libro. Pero en fin, tú cuando compras un fondo de inversión, indexado o no indexado, pero en los indexados es más habitual, hay un coste de transacción. ¿Por qué? Porque cuando tú compras nuevas participaciones de un fondo, el fondo recibe dinero y el fondo tiene que comprar acciones o bonos, lo que tenga. Y eso, como hemos visto antes, hay unos costes de transacción. Entonces, lo que se hace de alguna manera es este coste de transacción que tiene que asumir el fondo se cede al que entra de nuevas en el fondo o al que se va, siempre con la idea de proteger a los inversores que se quedan, de proteger a los inversores de largo plazo. Y hay varias formas de hacerlo. Una es el coste explícito, que es decir, oye, yo cobro 0,25 a los que entran. Esa es una opción. Otra es swing price, es precio oscilante, que esto es, cada día yo miro en mi fondo a ver si tengo más entradas que salidas. Si tengo más entradas, aumento un poquito el valor del fondo, de manera artificial, de tal manera que como hay entradas netas, compran un poquito más caro y eso me sirve para financiar el coste de las transacciones. Y al revés, si hay salidas netas, pues bajo un poquito el precio, de tal manera que los que venden un poquito más barato. Y luego está el bid offer, que es yo publico un precio, pero en realidad los partícipes venden y compran a dos precios distintos. Y luego, por último, está el redondeo de participaciones, que esto es para fondos de inversión que solamente permiten comprar un número limitado de decimales. Por ejemplo, puedes comprar 100,01 títulos, pero no 100,00001 títulos. Entonces, bueno, pues ahí cuando compras, pues hay un pequeño redondeo. Entonces, pues esto que es un tema muy técnico, pues es otra de las cosas que Indexa pues, se ha mirado, Indexa o cualquier otro gestor automatizado, cualquier otro gestor de carteras. Lo va a mirar por ti y va a ver los pros y contras de cada uno, los va a comparar y en fin, ahora mismo lo que vemos es que el swing price cada vez más es el que normalmente menos impacta. Es el que menos impacta, porque el bid offer impacta siempre al que entra y al que sale. Y el swing price, si un fondo no tiene, imagínate un día que entra 1.000.000 de euros y sale 1.000.000 de euros, neto es cero. Claro, lo justo es que no impactes a nadie, ¿no? Así que... Muy bien, se hacen información muy pruebas. útil, como digo, para quien quiere saber realmente cómo funcionan los productos en los que está invertidos, que quién no lo va a querer saber. Oye, Unai, el caso en que el TER, el Total Expense Ratio, no coincide con los gastos corrientes, también encierra un secreto bastante curioso. Sí, sí, sí. Este es un tema muy interesante. El Total Expense Ratio, o sea, los fondos publican dos tipos de datos. Uno es el TER y otro se llama el gastos corrientes, que en inglés se llama ongoing cost. En fin, las gestoras muchas veces diferencian uno de otro y una de las principales diferencias que hay es que eh, suman los ingresos que tiene el fondo por el préstamo de los títulos. Y esto hay mucha gente que no lo sabe. Los fondos de inversión, muchas veces, como son, sobre todo los fondos de inversión de largo plazo, no los que están comprando dinero todo el rato, pero un fondo de inversión que va a tener una cartera de acciones o de bonos pues, relativamente estables, tiene una fuente adicional de rentabilidad que es las acciones o bonos que tiene los puede prestar a terceros y a cambio recibir un interés. Esto, por supuesto, como toda fuente de rentabilidad, tiene un riesgo. Y el principal riesgo es que no cuando toque devolverte los títulos, no te los devuelvan. Entonces, hay un riesgo de crédito ahí. Entonces,
sobre todo en los fondos indexados, donde las inversiones son de muy largo plazo, porque si una acción está en el Standard & Poor's, el fondo indexado no la va a vender, pues esto genera algo más. No creéis que mucho. Al final depende un poco también del perfil de riesgo de crédito que quiera asignar el gestor al fondo. Pero es una cosa que es muy importante saber. Hay fondos que prestan mucho y hay fondos que prestan poco. Hay fondos que el retorno del préstamo se lo queda al fondo y hay fondos donde el retorno del préstamo, aunque el riesgo lo asume el fondo, se lo queda a la gestora. Entonces, estos también son temas que hay que ver, que hay que conocer y, en fin, lo que pasa a veces es que con el rendimiento que generan los préstamos de títulos, a veces se compensa una parte importante del coste de gestión de estos fondos. Muy bien, para los que no lo sepan, esto se conecta con aquellos productos que se llaman ETFs de réplica sintética, etcétera. Es decir, quienes toman prestados esos activos, pues bueno, pues son esa otra contraparte que monta sus vehículos para que, sin tener el activo, lo toma prestado, pero se pueda ofrecerlo para un inversor. Estupendo, interesantísimo. Esto se va a llamar 90 minutos con Unai Ansejo, lo que nunca te han contado de la indexación. Unai, vamos con un tema que sé que os gusta un montón en Indexa, el sesgo de comportamiento, el behavioral finance aplicado a la inversión. Esa gráfica es interesantísima. ¿Qué es lo que indica? Sí, esto es todo el que haya tenido que gestionar clientes lo ha vivido de alguna manera u otra. Pero esto es poner números a lo que todos los gestores conocemos, que es que normalmente los inversores, profesionales o no profesionales, me da igual, porque en los dos casos se ve, después de las subidas compran, en media, hay unos que no, pero en media sí, y después de las bajadas venden. De tal manera... O sea, compran caro y venden barato. Y a ver, todos sabemos que no hay que hacerlo, pero es lo que hay. O sea, si uno mira los datos, y aquí lo que hay es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artículos que escogí yo en su día y donde analizan diferentes tipos de activos y diferentes periodos y diferentes geografías. Y el numerito que aparece es la rentabilidad anual en media que pierden por este comportamiento, que va desde el -3,2 hasta el -1,5, hasta el -1,0, de media un 1,5. En ninguno es positivo. O sea, en ninguno el comportamiento de los clientes ha hecho que ganen por encima de la rentabilidad del fondo. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuantas más veces contemos que cuanto menos toques la cartera, mejor, es algo que está sustentado por los datos. O sea, al final hay clientes que dicen, oye, es un buen momento para invertir, y hay otros que dicen, oye, es un buen momento para desinvertir. ¿Debería esperar a que haya una caída? O, oye, Unai, estamos en máximos, igual vendo y ya cuando caiga compro más abajo. Bueno, sin más, hay que saber que en media lo vas a hacer mal, lo vas a hacer al revés. Entonces, igual tú piensas que eres de esos que no, que lo van a hacer bien, igual tienes razón, pero lo más probable es que no sea así. Y la razón, yo creo que lo he puesto, no sé si lo he puesto por aquí. No, está más no. Pues es que a mí hay un concepto que me gusta mucho que es, hay gente que dice, oye, no, yo voy a esperar a invertir a que el mercado caiga. Entonces, pueden pasar dos cosas. Uno, que nunca caiga tanto como quisieras y no llegues a invertir, te quedes, o que efectivamente caiga e inviertas. Y lo verás como un éxito. Y yo esto lo cuestiono. Yo lo que digo es que cuando el mercado cae, compras más barato, pero compras en momento de mayor incertidumbre. De tal manera que la rentabilidad esperada por riesgo, es decir, la rentabilidad esperada por el riesgo de ese momento, va a ser muy similar al que si hubieras comprado antes. Para que se entienda de manera más sencilla, comprar el Standard & Poor's a 3.000 antes del COVID o comprar el Standard & Poor's a 2.000 en medio del COVID, yo lo que entiendo tras muchos años es que con bastante seguridad vas a tener más rentabilidad comprando el Standard & Poor's en 2.000 en el COVID a largo plazo, con bastante seguridad. Y así lo dicen los datos. Ahora bien, ¿significa que vas a comprar con mayor rentabilidad corregida por riesgo? Esto es lo que yo digo que no. O sea, porque cuando estás comprando el Standard & Poor's a 2.000
en medio de la crisis del COVID, hay muchísimas incertidumbres que no sabes cómo se van a despejar. Lo normal es que todo vuela a su senda, pero lo primero que no sabes es cuánto tiempo vas a tardar en que se recupere esa senda, no sabes si va a ir a muchísimo peor, no lo sabes, hay muchas más incertidumbres. No sabes si van a quebrar estados, no sabes si va a haber una crisis bancaria, no sabes qué sectores van a acabar afectados, no sabes si va a haber vacuna. Entonces, todo eso hace que, aunque compres a un precio más bajo, no estés comprando a un precio más bajo corregido por riesgo. Y esto, lo que digo a los clientes al final es, oye, olvídate, el mercado arbitra muy rápidamente las oportunidades y te da igual comprar más arriba, más abajo, promedia, que corregido por riesgo vas a estar bien. Y te evitas este sesgo por comportamiento. Esto es un tema interesantísimo porque nos preguntan mucho los amigos de Value School, ¿qué tengo que hacer? ¿Esperarme a que el mercado caiga? Es decir, ¿esperarme al mejor momento para entrar? Vale, una pregunta. Otra, cuando llegue ese buen momento, ¿lo meto todo de golpe porque tengo mis 3.000 euritos, mis 5.000 o voy de a poquitos para hacer un promedio? En fin, ¿qué es lo que nos dicen los datos y los expertos, Unai, estas tres preguntas que son muy habituales en sus múltiples Sí. versiones? Entonces, mira, aquí sí creo que las tengo aquí. Entonces, lo primero es mejor invertir de golpe o poco a poco, ¿no? Entonces, hay tres opciones. Una que es buscar el mejor momento, dos de golpe o poco a poco. Lo primero que digo es la primera, olvídate de ella. Buscar el mejor momento, lo primero es que viendo los datos anteriores, lo normal es que pierdas rentabilidad. Pero es que incluso, aunque consigas entrar en un buen momento, yo lo que digo es que lo vas a hacer a costa de invertir en un momento con mayor incertidumbre y mayor riesgo. Así que olvídate de ella. Entonces tienes dos, que es invertir de golpe, todo, según has vendido una casa, tienes 300.000, lo vendes todo, y lo otro es que vas poquito a poco, vas haciendo periódicamente. Entonces, la lógica, la decisión más lógica es invertir todo de golpe. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque como a largo plazo la rentabilidad esperada es positiva en una inversión diversificada, cuanto antes inviertas, mejor. Ahora bien, el riesgo es que justo inviertas antes del COVID y caigas un 30% y digas, joder, ¿qué he hecho? Me he equivocado, esto no es para mí, y lo vendas. Entonces, por un criterio puramente de comportamiento, para la gran mayoría de los inversores, fíjate, casi psicológicamente es mejor aportar periódicamente. ¿Por qué? Porque te permite ver siempre el vaso medio lleno. Y esto, al final, invertir, tener dinero va de ser feliz, o sea, no va de ser infeliz. Entonces, invertir periódicamente te va a permitir, por ejemplo, alegrarte con las subidas y alegrarte con las bajadas. ¿Por qué? Porque si empieza a subir, dirás, qué bien, me alegro porque ya he invertido. Y si empieza a caer, dices, joder, qué bien por lo que me queda por invertir. Y eso pues hace que yo creo que es más adecuado para la mayoría de los inversores. Yo lo suelo recomendar, yo lo hago así y eso sí, me da exactamente igual que el mercado suba, que el mercado baje, yo voy haciendo, ¿sabes? Vas haciendo aportaciones periódicas y a correr. Y te Y luego, olvidas. Sí, es que acabas de cuestionar precisamente eso, porque aquí en Value School hemos oído muchas veces, el mercado se desploma y pues oye, perfecto, vámonos de rebajas, ¿no? A comprar lo que está barato porque también promedia más al alza incluso, pero ahí haces algunas salvedades. sí, sí, sí. Entonces, aquí, esta es la pregunta que, pues, la que ya he dejado entrever un poco antes, ¿no? ¿Son las caídas un buen momento para invertir? Es lo que ya he contado, es en momentos de crisis y de caída hay mucho consenso en que la rentabilidad esperada es mayor. Y esto hay mucho. La primera vez que me lo dijeron fue muy provocativo el profesor que me lo dijo en el doctorado. Me dijo, dice, ¿sabéis que se puede predecir la bolsa? Y sabes que vienes de que te cuenten que la bolsa no se puede predecir, es impredecible. Y dice, no, no, se puede predecir, pero si esto se sabe desde hace un montón de años. Solamente tienes que tener un horizonte lo suficientemente largo. Y en realidad no es muy difícil, ¿eh? O sea, tú coges en bolsa, coges medidas sencillitas como el dividend yield, el dividendo por el precio o el beneficio por el precio, y a 5 o 10 años hay una relación suficientemente fuerte, no es fortísima, pero es suficientemente fuerte, puede ser un 30% de recuadrado,
Lo cual significa que se puede predecir el comportamiento de la bolsa. Y a mí esto me estallaba la cabeza, ¿no? Porque yo ya tenía una visión muy, muy indexada y de mucho respeto sobre el mercado, ¿no? Ahora bien, por fin, con el tiempo encontré el razonamiento, que es cierto que si tras caídas inviertes, la rentabilidad esperada será mayor. Eso es cierto. Y lo que no sabes es el plazo, pero tu rentabilidad esperada es mayor. A largo plazo ganarás más. Pero de nuevo, y esto es lo más importante, es que estás invirtiendo en un momento de mayor incertidumbre, que es la razón que hace que la rentabilidad esperada sea mayor. Es decir, si en un momento de muchísima incertidumbre los inversores van a demandar más rentabilidad esperada. Si es que no, o sea, yo en medio del COVID, que no sabes si va a haber vacuna, si no va a haber vacuna, y un amigo me viene y me dice, oye, Unai, necesito dinero para montar una empresa, le voy a decir, espera, eh, invierto, vale, pero solamente a cambio de una rentabilidad muy alta. Y esto, como el mercado, pues hay mucha gente opinando, pues todas estas opiniones acaban en el precio. Entonces, y esto es una frase que la digo yo, porque cada vez estoy más convencido, que es probablemente la rentabilidad corregida por riesgo no cambia mucho a lo largo del ciclo bursátil. Esta es cada vez estoy más convencido de ello. Uh, Abajo ganarás más, pero vas a dormir peor. Esta es al final es un poco el resumen. Entonces, Bueno. Sí, sí, por favor, acaba, acaba. no, que al final entonces de nuevo es volver a lo que comentaba antes, que es abstraerte un poquito del momento de mercado e ir haciendo aportaciones periódicas y para mí es una de las mejores políticas. Fenomenal, interesantísimo. Menuda clase magistral. Nos vamos a ir a un vídeo de hora y media, ¿eh? Unai, mira, ya hemos acabado, aunque YouTube no nos premie si penalizas vídeos largos, pero creo que merece la pena. Este tipo de cosas no hay que cortar al ponente cuando se explica tan bien y tan claro. Un torbellino de preguntas que se han quedado ahí acumuladas, te las lanzo sin plan, te las disparo. Si queréis ya podéis dejar de compartir pantalla. Vamos a ver, José, quiere hablar sobre los planes de pensiones de Indexa, brevemente. ¿Qué puedes comentar de los planes de pensiones que vendéis? Vale, pues los planes de pensiones, a diferencia de los fondos indexados, tuvimos que construir el vehículo. En fondos indexados no hace falta porque hay grandes gestoras, Vanguard, iShares que los tenían. Hace 5 años, cuando lanzamos Indexa con fondos de inversión, lo primero que hicieron los clientes fue, oye, esto para planes de pensiones. Y fue de esas veces que ves una demanda de mercado brutal. ¿Sabes? Que en cuanto lanzas algo te están pidiendo otra cosa además. Entonces, pues empezamos a buscar planes de pensiones indexados y de bajo coste y en España pues no había. Entonces, hicimos una vuelta por todas las aseguradoras en España, que son las que pueden crear planes de pensiones, y fue Caser la entidad que lo vio. Fue la entidad que dijo, efectivamente, hay un hueco de mercado clarísimo, hay una demanda no satisfecha que es invertir en planes de pensiones con vocación de comprar el mundo con bajos costes. Y lo lanzamos con ellos. Lanzamos 2 fondos, uno de acciones y otro de bonos. Los lanzamos con una vocación de muy bajo coste y nada, actualmente tienen ya 160 millones de euros y todos los años son los planes de pensiones en su categoría que están entre el primer y el tercer puesto de los que más crecen en euros. Y aquí nos pegamos con BBVA, con la Caixa y con su enorme base de clientes. Entonces, han sido un éxito y ha sido y en fin, la rentabilidad pues está ahí, es una de las mejores rentabilidades de su categoría. Los datos están en Inverco, son públicos. Y en fin, la vocación es, a medida que vayamos teniendo más capital, pues ir bajando las comisiones. Este año lo hemos bajado un punto básico. Y quizá otra diferencia es que si contratas los planes en Indexa a través de la página web, a través de indexacapital.com, sobre los planes de pensiones firmamos un contrato de gestión discrecional, igual que con los fondos. ¿Y por qué hacemos esto? Porque te vamos a hacer un perfilado que te va a ayudar a ver cuánto de acciones y cuánto de bonos tienes que tener y además te vamos a hacer el reajuste automático igual que en los fondos. Como ya cobramos asesoramiento a los planes de pensiones, en este caso en la gestión discrecional no cobramos nada. Es como lo tenemos organizado.
Perfecto. Raúl te pregunta, en ese comprar el mundo, ¿qué espacio ocupan los fondos socialmente responsables? ¿Por tu experiencia presentan más volatilidad / riesgo que los índices estándar? Es una buenísima pregunta y es algo en fin, que viene, ¿no? Al final yo lo veo, ¿no? En clientes, el regulador, al final se van dando pasitos para que de manera incremental la inversión socialmente responsable sea una parte más de la inversión, sea una pregunta más, por ejemplo, que tienes que hacer a los clientes. Dentro de no mucho, no sé cuándo, va a ser obligatorio que en un test de perfilado preguntes al cliente, oye, ¿quieres que tu gestor tenga en cuenta los criterios de sostenibilidad, sí o no? Y muy raro hay que ser para decir que no. Lo normal es que te diga, oye, pues ya puestos, pues sí, ¿no? Entonces, ahora te cuento yo cómo veo el sector ahora mismo. Para mí, elegir activos de verdad, eh, mm, bajo un prisma socialmente responsable, que además es un prisma muy amplio y que incorpora muchas cosas, gobernanza, muchas cosas, no deja de ser una decisión bastante activa. Mucho. ¿Por qué? Porque si ya es difícil saber si una empresa va a ser más rentable que las de su sector, como para encima saber si va a ser de las más socialmente responsables de su sector o no. En fin, ahí hay muchas decisiones que tomar. Entonces, de alguna manera, la visión indexada de la vida que tenemos en Indexa colisiona un poco con elige qué empresas crees tú que lo van a hacer mejor en el futuro desde un punto de vista de responsabilidad social. Entonces, hay muchas decisiones que tomar, pero las iremos dando. Y al final, ¿de qué va a depender? Va a depender de los criterios que tengan los que crean los índices socialmente responsables, que los hay. Entonces, al final, ¿Indexa qué hará? Pues mira, de todos estos fondos ISR que hay indexados, voy a mirar el precio porque es muy importante, pero en este caso ya no es todo precio de diversificación, sino que además hay un tercer componente que es, ¿me parece adecuada el filtro, la política de decisión que tiene que ser muy algorítmica? Porque al final es un índice, tiene que ser replicable la política de creación de ese índice. ¿Me parece razonable? ¿Cuál de estas que hay me parece la más razonable? Entonces, teniendo en cuenta eso, junto con costes y diversificación, pues haremos una propuesta a clientes de qué pensamos en Indexa que es la mejor cartera. Pero también te diré que si un cliente me dice, oye, yo creo que esta es mejor, le diré, pues igual tienes razón. O sea, así como hay pocas dudas de que una cartera, de que un fondo indexado por capitalización es mejor que otro, porque es un tema muy objetivo, que es, oye, ¿qué tipo de réplica usas? ¿Qué costes tienes? Aquí hay una parte más subjetiva. Muy bien, una última pregunta, John. Quiere que le expliques, por favor, en qué consisten las retrocesiones de comisiones a la entidad comercializadora por parte de las gestoras de fondos y qué porcentaje supone aproximadamente la comisión de gestión del fondo. Muy buena pregunta. Las retrocesiones que pagan las gestoras normalmente a los comercializadores, que son, porque nos entendamos, la gestora es la fábrica, son las personas que están tomando las decisiones de compra y venta. Y el comercializador es alguien que lo que hace es atender al cliente y venderle los fondos de inversión que gestiona la fábrica. Entonces, toda la comisión normalmente la cobra la gestora y de esa comisión que cobra, parte se la paga al comercializador. Entonces, en los fondos indexados, te lo digo rápido, cero. Los fondos indexados no pagan retrocesiones a nadie. Bueno, miento, hay algunos sí, pero son muy minoritarios. Los grandes no pagan comisiones y no pagan retros, o prácticamente no pagan retros. ¿Y la razón cuál es? Pues que la comisión es tan baja que, que no hay para pagar, ¿no? Es tan sencillo como eso. Entonces, lo que las gestoras de fondos indexados dicen es, oye, si le quieres cobrar al cliente, cóbrale de manera explícita tú. No me digas a mí que te dé parte de su comisión. Entonces, en fondos indexados es o nula o prácticamente nula. En fondos bancarios, en fondos donde la gestora es una entidad del banco y
la comercializadora es el propio banco, ahí típicamente de 100 euros que cobra la gestora en comisiones de gestión, 20 es para la gestora y 80 es para el comercializador. De hecho, Madre mía, ¿estás diciendo que cobra más la tienda que vende el fondo que el gestor que genera la rentabilidad? sí, 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 sí. Y 4 veces más. Sí, sí, además es bastante estándar. 80-20. De hecho, la próxima vez que veáis que un banco quiere vender su gestora, podéis mirar un poco. Cuando se empieza a hablar sobre el precio de venta y demás, el que compra la gestora lo compra siempre con un acuerdo de distribución. Dice, oye, vale, yo te compro la gestora, pero a cambio el comercializador va a seguir vendiendo mis fondos, porque como, imagínate, por poner un nombre, la gestora del Sabadell vende la gestora a unos suizos, lo compran. Si al día siguiente el Banco Sabadell dice, oye, ya no vendo la gestora del Sabadell, sino que vendo otra, al día siguiente se queda sin clientes, porque en realidad el cliente no es de la gestora, es del banco. Entonces se firman siempre con acuerdos de comercialización. Pero vamos, sí, es 20-80, así. Tremendo. Unai, te vamos a liberar. Yo me Muy bien. quedaría hablando contigo un montón de tiempo. Te aseguro que hay ahora 14 preguntas ahí sin contestar. Es decir, podríamos estar aquí hasta mañana. Yo le voy a decir a los amigos de Value School que nos permitan poner aquí un punto final a la sesión de hoy, que es un vídeo de hora y media con un montón de información y espero que os haya gustado. A mí me ha encantado y yo me estaría preguntando mucho más tiempo. Y te voy a preguntar, Unai, las preguntas se quedan sin responder. ¿Dónde os las pueden enviar? A lo mejor a ti o a algún compañero Sí, tuyo sí, o a sí, sí. Indexa. Dime. Nos las envías, envíamelas y ¿Pero las hay una vemos. dirección de correo a lo mejor donde puedan escribir? Sí, claro, claro, sí, es info, @indexacapital.com y en fin, yo responderé unas cuantas, vamos. Perfecto, estupendo, porque oye, digo, a lo mejor también tenéis perfiles en Rankia, me parece, ¿no? También Sí, porque yo lo que he visto ha sido, preparando la charla, tenéis mucha presencia, contestáis a la gente que os pregunta, tanto tú como François Derbe, me parece también, sí, tu socio, estáis muy activos, ¿verdad? sí, sí, procuramos, al final, lo que digo, es una empresa sin equipo comercial, pues los fundadores procuramos tener presencia pública y lo bueno es que nuestro negocio se explica fácil. Entonces, al final, muchas de las preguntas se repiten periódicamente. Pues fenomenal, pues ya sabéis, Teresa dice que ha sido súper valioso, José David dice todo un placer haber asistido a esta conferencia, gracias a Value School y gracias a Unai. Pues si os ha gustado, aquí tenéis, esto ha sido 1 hora y media con él, estos son varias horas de lectura reposada con lápiz, como yo tengo este ejemplar bien subrayadito, que os va a resultar valiosísimo. El libro vale lo que cuesta, bueno, no, es mucho más valioso del precio por el que se vende. La Es verdad, un, voy a decirlo porque es un libro value, ¿eh? totalmente, es una ganga, está muy bien y además lo tenemos en Kindle y en papel. En fin, que vamos, no lo puedo más que recomendar porque os va a enseñar muchísimo. Un Ayansejo ha sido, pues bueno, otra clase magistral, ya van 2. Yo recomiendo a los oyentes que se vean también la que nos diste hace un par de años, aquí cuando todavía nos podíamos reunir en la sala. Ha sido un placer, se aprende contigo un montón y espero, bueno, pues no sé si decirte que escribas otro, porque esto lleva su tiempo, pero vamos, que pronto el año que viene puedas volver a Value School, esta vez aquí en la sala, como Dios manda, a seguir explicando también el trabajo que hacéis desde Indexa Capital. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y no quería dejar acabar la charla sin agradecerte personalmente a ti la revisión que hiciste al libro, que la verdad es que te la agradezco muchísimo, ¿eh? Es un trabajazo que te pegaste que de verdad, mil gracias. Fue un placer y encantado. Mira, te voy a dar los aplausos virtuales. Muchas gracias de parte de un cliente, dice Joaquín. Doy fe, dice Daniel, que François me ha contestado personalmente una pregunta que les hice sobre el cálculo de rentabilidades, es decir, que no te estás tirando ningún pegote. Muchas gracias, ya me he pedido el libro, no digo más. Gracias por la sesión, un placer, en fin. Amigos, encantado de que estéis con nosotros. Habéis sido más de 150 casi hoy, 100 todavía conectados después de hora y media, vamos, fieles seguidores. Y la semana que viene os volvemos a ver aquí hablando de un libro popularísimo, Padre Rico, Padre Pobre, el cuadrante del flujo del dinero. Para mí, los dos fundamentales de ese excelente y famosísimo divulgador llamado Robert Kiyosaki. Nos vemos aquí el miércoles que viene. Hasta entonces, muy buenas noches. Adiós, amigos.